Entonces Esther dijo a Hatag que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben, cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, si se ha llamado, una sola ley al respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el centro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amen. You can please open up your Bibles to Esther chapter 4, verse 10 through 14. Esther chapter 4, verse 10 through 14. And states, Then Esther spoke to Hatag and gave him a command for Mordecai. All the king's servants and the people of the king's provinces know that any man or woman who goes into the inner courts of the king, who has not been called, he has but one law, put out to death, except the one to whom the king holds out the golden scepter, that he may live. Yet I myself have not been called to go into the king's these 30 days. So they told Mordecai Esther's words. And Mordecai told him to answer Esther, do not think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all other Jews. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have to the kingdoms for such a time as this. Amen. Ahora le dejamos el tiempo a nuestro hermano Alfonso. Now we get time for Brother Alfonso. El Señor les bendiga. God bless you. Una vez más quiero dirigirme a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta mañana. Estamos contentos porque nuevamente está con nosotros en nuestra segunda hora de adoración y le damos la bienvenida. Once again, let me direct myself to those of you who are viewing us through means of Facebook Live. We're happy that you are still continuing with us in our second hour of worship. Welcome once again. Para todos los demás que estamos aquí, hermanos, estamos contentos y listos para estudiar nuevamente una porción de la palabra del Señor. For those of us that are here, I hope that we are happy, content, that we are ready to start studying another portion of God's Word. Siendo de que este es el primer domingo de este mes de junio, normalmente empezamos una nueva serie. Sin embargo, hoy en esta ocasión, durante este mes, voy a solamente seleccionar temas bíblicos en que vamos a estar estudiando durante este mes. As you will know, every beginning of the month, it is the beginning of a new study. We have been accustomed of looking at a main subject and from therein being able to select several topics that are beneficial to you and I. However, this month is going to be a little bit different. We're going to be looking at random topics, biblical topics, that are beneficial to you and me. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, especialmente a aquellos que nos están visitando con nosotros en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Le extendemos la bienvenida. Si en algo le podemos servir o ayudar, aquí estamos listos para hacerlo. Solamente comuníquese con nuestros ancianos. And once again, we welcome each one of you, especially those of you who are visiting with us this morning. We are happy that you have chosen to be with us this morning. If there's anything that we can be of any service, a Christian service to you, be sure and talk to our elders. They are ready
to help out in every way that is necessary. Esta mañana he escogido el tema del libro de Esther. This morning I have chosen a topic from the book of Esther. Es un versículo que usualmente ustedes, hermanos, lo escuchan en las reuniones de mujeres. Sin embargo, miramos nosotros que este versículo se presta para hablar de algo muy interesante e importante para la vida del cristiano y pues para la vida de toda persona. Normally when you read the book of Esther, you will notice that the verse that we're going to study this morning is a verse that you normally will hear in reunions where women get together. It is a verse of encouragement, and the speaker at that particular time may use this verse in order to encourage the ladies that they are of value, that they are of importance within the body of Christ, and therefore that you have been called to be able to do different functions within the church, and actually according to the area that God has designated for you. Pero en esta mañana quiero yo usar el texto, especialmente en el libro, especialmente el versículo 14, y lo voy a volver a leer. Gracias a nuestro hermano Irving porque nos dio la lectura del 10 al 14. Sin embargo, quiero volver a recalcar en lo que dice el versículo 14. Dice lo siguiente: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Once again, let me give my thanks to Brother Irvin for reading this morning's lecture, which is found in the book of Esther, chapter 4, and verses 10 through 14. However, I would like to read verse 14 of this chapter. So if you open your Bibles to the book of Esther, and let us reread Esther chapter 4 and verse 14, and notice what it says. For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will be arise from the Jews from another place. But you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios oración. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that we have to come together and to be able, Father, to reach your throne, knowing fully well that you have made us known through your word that you will listen to our requests. And we ask, Father, we know that there's a lot of things that we can ask for this morning. Nonetheless, at this particular time, that which is needed within all of us is, first of all, that you will help us to understand the lesson behind this verse, Father, as we listen to your voice that thy servant is going to relate to us, that we may come to a complete understanding, and not only that we will reach that in our life, but that we can not only understand it, but assimilate it within our life, Father. I ask that you will help us at this time. Señor y eterno Dios, le doy gracias por la oportunidad que tenemos de ir a usted en oración. Gracias por el privilegio, eterno Dios, porque sabemos bien que usted nos escucha. Esto es lo que nos enseña en su palabra. Y tenemos mucho que orar en esta mañana, eterno Dios. Sin embargo, lo más pertinente en esta ocasión es concerniente, eterno Dios, a llegar a entender aquello lo cual se habrá de enseñar. Y para esto, eterno Padre, le ruego pues que estés con su servidor para que pueda comunicar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón. Que esté con todos nosotros quien vamos a escuchar, para que no solamente lleguemos al entendimiento, sino que podamos asimilar las cosas que aún todavía en nuestra vida
no se han asimilado, eterno Padre. Gracias por todo. En tu Hijo Jesucristo le ruego, le pido todo esto. We ask all of this in the name of your Son, Jesus the Christ. Amén. Para nosotros, yo creo que todos conocemos la historia de Esther. Sin embargo, si acaso hay alguna persona entre nosotros que aún todavía no ha entendido la historia de Esther, pues déjeme ser breve en explicar lo que este libro nos enseña. En primer lugar, sabemos bien que en el libro de Esther, en ninguna parte usted se habrá de dar cuenta o va a llegar a la conclusión en donde se mencione el nombre de Dios. Puede leer el libro de Esther desde el principio hasta el fin y en ninguna parte usted va a encontrar la palabra Jehová. Lo que podemos ver en el libro de Esther es concerniente a la manera en cómo Dios está trabajando con sus hijos para tratar de lograr el propósito que Él ha establecido durante este tiempo. Es decir, que estamos hablando de una manera en cómo Dios se está obrando, pero a través de las vidas de su pueblo. Y la historia empieza con el rey Asuero y con su reina Vasti. El rey Asuero era un rey que pues todo lo tenía. Su reino era un reino bastante grande. Y un día él tuvo en mente tener un banquete para enseñarle a sus príncipes, a todas las naciones, toda la tierra y todo pueblo que estaba bajo su poder, la grandeza de sí mismo. Y también cuando ya llegó el tiempo oportuno y ya ellos ya estaban un poco embriagados, el rey Asuero hizo llamar a Vasti, porque Vasti era una mujer muy hermosa. Y él quiso enseñársela a todos sus príncipes para que la vieran, demostrarla como que la iba a pasar, ¿verdad? Para decir, miren a mi reina, qué bella es mi reina. Sin embargo, Vasti no le hizo caso. Ella no quiso someterse a eso. Y por lo tanto, la reina no acudió al mandamiento del rey. Y esto lo hizo enojar al rey. Los príncipes que estaban con él le dieron consejo que tenía que hacer algo porque si no iba a alborotar a todas las demás mujeres. Y un príncipe le dio un consejo, el cual el rey Asuero vino a tomar. Y por lo tanto, tomando ese consejo, le dijo a la reina Vasti que jamás había de presentar su presencia delante de él. Y entonces se llevó a cabo la búsqueda de una mujer hermosa para que viniera a reemplazar, a tomar el lugar de Vasti. Y en el transcurso de eso, ¿verdad?, miramos nosotros que Esther fue la escogida. Esther siendo una judía, que Asuero no sabía, que nadie sabía, y Mardoqueo le dijo que callara, que no lo diera a saber a nadie. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que Esther ahora es la reina del rey Asuero. Y miramos nosotros en la historia que un hombre principal ahí, Amán, quería destruir la nación de los judíos. Mardoqueo se dio cuenta, se lo comunicó a Esther, y Mardoqueo le dijo a Esther: tienes tú que hacer algo, porque si no, el rey Asuero va a acabar con toda la nación judía. Pero como ya leímos el pasaje que se leyó, la reina Esther tenía miedo porque le iba a pasar lo mismo que le pasó a la reina Vasti. Y por lo tanto ella se detuvo en entrar en la presencia del rey sin ser llamada para comunicarle el plot que este hombre Amán estaba desarrollando.
Y Mardoqueo entonces en el versículo 14 le dice lo siguiente a esta mujer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Y qué es lo que vemos nosotros aquí en esta declaración? En esta declaración, hermanos, llegamos a entender que está hablando concerniente a ser valiente para avanzar el propósito el cual Dios nos ha declarado con convicción. ¿Lo vemos ahí? En otra palabra, Mardoqueo le está diciendo a Esther, tú tienes que ser valiente hacia el propósito por el cual Dios te ha llamado para que lo cumplas con convicción. No importa tu vida, no importa lo que va a ocurrir, pero para esto te ha llamado Dios. ¿Y cuál es la lección para todos nosotros como cristianos? La lección para todos nosotros es de que nosotros como seres humanos tenemos que ser valientes y alcanzar el propósito que Dios nos ha puesto por delante con convicción. Debemos de ser valientes para alcanzar el propósito, los propósitos que Dios nos ha puesto por delante para que lo hagamos con convicción. ¿Y a cuáles son los propósitos que Dios nos ha puesto en nuestra vida? Bueno, vamos a ver algunos de ellos. Whenever we look at the story of Esther, and I know that some of you know the story of Esther, nonetheless, for the sake of those who do not know the story, let me be very brief in what we have heard, what we have seen in verses 10 through 14. Because I know that this is very important for us to understand the lesson that we have this morning. First of all, we notice that there is a king with a queen. And I'm going to be very brief in English because of time. This king had it all. He was a great king at that particular time. And in order to show his greatness, in order to be able to boast of everything that he had done at that particular time, he called all his princes, everyone that was in power under him, to a banquet. And during that banquet, he called his queen, which was a very beautiful woman, to be able to come out, for him to demonstrate her in front of everybody else and to say, this is my queen. However, the queen didn't follow his commandments. And because of that, it infuriated him and also the people that were with the king at that particular time. And one of the princes told him that if you don't do anything about this, then the rest of the women are going to be riled up. They're going to do the same thing to their husbands or to their masters. So what happened was that the king said, the queen no longer is going to come to my presence. And in doing so, there was a reach out into all the people that he was over in order for them to find the beautiful woman to replace the queen that he no longer was going to see. This is where Esther comes in. And we notice that from that point on, Esther becomes the queen of the king. But Esther then comes into the same predicament that the first queen was in. Because Esther had something to tell the king. And Esther could not just walk in there without the king calling her. If she was to do that, then her life might be taken away. And she knew this. But then comes, some say it's her uncle, others say it's his cousin. And he tells her, maybe for this reason you have been brought up into this time. So we notice from here, first of all, in the book of Esther, there's no mention of God.
But we notice God all over the pages of Esther. We notice that God is the one that's doing everything in the back. He is in control of everything, as Daniel chapter 2 and verse 21 says. So when we come to verse 14, what is the lesson that is manifested here? The lesson is that we need to be strong, we need to be valiant, we need to be strong in reaching our purposes in life with conviction. The purposes that God has put before us in life with conviction. That is the lesson for you and me. And that is the lesson that we will be looking at this particular time. Y primeramente, hermano, miramos nosotros en la palabra del Señor, bueno, cuando hacemos la pregunta, ¿cuáles son las convicciones, o más bien, cuáles son los propósitos por el cual Dios nos ha llamado? Y claro que todos nosotros entendemos bien que hay varios, sin embargo, yo quiero mencionar solamente algunos de ellos. Y estos propósitos son propósitos simples, propósitos que usted y yo ya los hemos leído anteriormente. Sin embargo, resta pues que los vuelvamos a repetir para que los vuelvamos a estudiar. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y note lo que dice aquí: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Está hablando de Dios. Está hablando de que Dios, antes de que fuésemos criados, antes de que el mundo empezó, Dios ya tenía un propósito para usted y para mí. Y el propósito que Dios tuvo en mente lo encontramos en el resto del versículo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primeramente miramos nosotros que el texto nos dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, cuando hablamos de este propósito, podemos nosotros ver que hay dos avenidas por las cuales podemos lanzar nuestro estudio. Primeramente, existe la avenida de aquella persona que se encuentra en pecado. Dios no quiere que nadie viva en pecado. Esto no es el propósito de Dios. Por eso es que cuando Dios viene a crear al ser humano, lo viene a crear sin pecado. Ya hemos visto versículos en donde claramente la Escritura nos habla de esto. La semana pasada estuvimos viendo Romanos capítulo 9, versículo 11, en donde dice que el niño en el vientre de su madre está sin pecado. Hemos visto Deuteronomios capítulo 1, versículo 39, en donde el niño cuando nace y se encuentra en la cruz nos habla de dos palabras hebreas, el niño y joven. Entonces llegamos a la conclusión de que el joven, antes de entrar al pecado, se encuentra sin pecado, y por lo tanto miramos nosotros que este es el propósito de Dios. Por eso Dios nos ha creado perfectamente. Concluimos el concepto con Efesios capítulo 7, versículo 29, en donde dice que Dios nos ha creado rectamente, perfectos ante Él. Pero sabemos nosotros, ¿verdad?, que mientras que estemos revestidos de carne y sangre, usted y yo vamos a pecar en este mundo, porque esto es la naturaleza de la carne. Por eso es que hay que tener cuidado con nuestra carne. Hay que tener cuidado con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, porque estas tres avenidas nos llevan al pecado. Y por lo tanto, perdemos la consagración, perdemos la santidad, perdemos aquella iluminación que antes teníamos con Dios. Y en esta avenida, cuando se pierde, entonces ahora me toca a mí ser valiente para tratar de cumplir el propósito que Dios quiere que yo manifieste en mi vida. Dios quiere que yo sea santo. Y la palabra santo ahí, agaios, que es la palabra hebrea, es una palabra en donde nos demuestra que una persona que se venga a consagrar, una persona que se venga a apartar, una persona que no tenga ninguna relación con las cosas mundanas del mundo.
Porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice que el que es amigo con el mundo es enemigo con Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 en adelante dice que nosotros debemos de apartarnos del mundo. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Eso es lo que la palabra consagración o consagrados o santos quiere decir. Es la definición que le dan los lexicógrafos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Solo que el propósito de Dios es de que lleguemos a ese punto. Pero vuelvo a repetir, este estado no es para los cobardes. Este estado es para los valientes, porque se requiere mucho esfuerzo, se requiere valentía. Número 1, para dejar lo que está causando nuestra vida pecaminosa. Número 2, para hacer un cambio drástico en la vida nuestra, para estar de acuerdo a la voluntad de Dios, para llegar a una persona que sea semejante a la santidad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, ser pues santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo, en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, se lleva valentía en todo esto. Y por esto digo yo, ¿verdad?, que esta venida se refiere a eso. Pero la persona se encuentra como Esther, una decisión que hacer. Y cuando esta persona llega a escuchar el Evangelio, cuando esta persona llega a recibir amonestación de parte de Dios por medio de la palabra, ahí entonces se hace la pregunta, quizás para este tiempo te ha traído Dios, para que hagas una decisión en tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Quieres seguir pecando? ¿Recuerdan lo que el profeta Elías le dice a aquella gente? Parecen de estar claudicando entre dos pensamientos. Si ustedes creen que Baal es Dios, sigan entonces y ya terminen con eso. Pero si ustedes creen que Dios es Dios, entonces sigan a Dios. Dios no nos ha puesto en este mundo para que nosotros vengamos a jugar con esta decisión en nuestra vida. Dios quiere valientes, Dios quiere a personas que cuando se den cuenta de lo que tienen que hacer, que hagan la decisión inmediatamente en su vida. Ese es un valiente. No importa qué es lo que venga a perder, qué es lo que venga a dejar. Porque la Biblia misma dice, el que ama más a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al mundo más no es digno de mí. ¿Y qué tantos ejemplos no miramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de personas que amaron más a familia, que amaron más a las cosas del mundo y no al Señor? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esas personas? Aunque la Biblia no lo diga, pero ellos fueron unos cobardes, porque la verdad se presentó delante de ellos y no vinieron a avanzar hacia el propósito de Dios con convicción. Whenever we look at the book of Esther, we notice that the lesson has been presented to us. And the lesson is that we need to be strong. We need to be bold in order to advance in the purpose or purposes that God has for us. But we need to advance with conviction. So the question is asked, what is it for us? Well, for us, we have to do the same thing. Every one of us in here at one moment or another are presented with the same situation as Esther was at that particular time. We have to make a decision. But we have to make a decision on what? On God's purposes of life for us. Now I know that there's a lot of verses that we can go to, but one in particular that I would like to reread, because we have already looked at this several times, is the one found in Ephesians chapter 1 and verse
4. In Ephesians chapter 1 and verse 4, it says, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Notice that this verse is making us aware of the fact that God, way before the world was created, he had already chosen you and me. See, God is an omniscient God. He knows everything. And therefore, he had already chosen you and me. He knew fully well that we were going to come to the point of our life where we were going to have to make a decision either to follow God or be involved in sin. And he knew that we were going to fall in sin. And therefore, the second part of this verse says, but God's purpose is that you be holy, without blame in his presence. Now, there's two ways that we can take this. There's two avenues. The first avenue is, for example, when we were created in this world, we have already studied this, we were people that were created without sin. We have already seen Romans chapter 9 and verse 11, Deuteronomy chapter 1 and verse 39. We have already seen several other passages in the Bible where it makes reference to this. However, you need to understand that as we develop our human nature, there will come a time that Genesis chapter 8 and verse 21 says, that we will come a time where we will fall into sin. Proverbs chapter 22 and verse 15 makes reference to that as well. And when we do, then that is when we lose our consecration. That is when we lose being holy before God. And whenever we lose that, God's purpose still continues on. But at that time, you and I have to make a decision on what is it that we're going to do. What is it that we're going to do in our life? And whenever we come to that point, sometimes we see people being cowards in what they need to do in order to return to that holiness, to that consecration before God. Because once again, we notice 1 Peter chapter 1 and verse 15, that God says we need to be holy as our Father in heaven is holy. We need to be holy. We need to be perfect. So therefore, there is a decision that I have to make, or the person in sin has to make. And it takes a person that is not a coward to reach that decision in life. A person that is willing to leave everything behind. A person that's willing to leave the world. A person that's willing to leave family. A person that's willing to leave everything that hinders him from reaching the fullness of the will of God, as Romans chapter 12 and verse 1 and 2 speak of. So that's the decision that some people have to make in life. And whenever we go to scriptures, we notice that there are examples that some people just didn't make the right choice at that particular time. For example, when Paul preaches in Athens, in Acts chapter 17 and verse 32 and following, some people had to make a decision at that particular time. But yet, instead of making that decision, they mock Paul in preaching what he did. Whenever Paul preached to Drusilla and Felix, they were fearful in what he spoke of, but yet they did not commit themselves to that purpose in life. These people were cowards because they understood what God wanted for them in their life, and yet they chose not to do so. King Agrippa, Acts chapter 26 and verse 28, when he said, "Thou almost persuadest me." This is Paul speaking, teaching this person that he was a sinner and that he needed to be consecrated. He needed to reach the point of being consecrated to God.
He didn't accept. And today we have the same type of people. People that do come to an understanding, people that do know what they have to do, and yet they choose not to do it. Those are cowards. Because the Bible says so. So that's one of the purposes that we have that the Bible speaks of. But yet, time runs off, and yet we do not have time to go into another purpose. But think about it. Por lo que entonces, hermanos, miramos nosotros que estos propósitos del cual habla Efesios capítulo 1, versículo 4, de ser santos, sin mancha delante de Dios, es algo solamente que se requiere a un valiente que avance hacia cumplir el propósito con convicción, el propósito que Dios ha establecido. Pero muchos miramos en la palabra del Señor que no lo han hecho. Por ejemplo, aquellos quien el apóstol Pablo le predica en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 32 al 34. Ellos, en vez de aceptar y avanzar hacia el propósito que Dios tenía para ellos, con convicción, se burlaron del apóstol Pablo. Y tenemos a Drusila y a Félix, el cual el apóstol Pablo le predica y le enseña. Gente que entendió, porque les entró miedo cuando Pablo predicó sobre los asuntos importantes de la vida de ellos. Y le dijeron, ahí te escucharemos en otro tiempo. Ellos entendieron. Sin embargo, fueron cobardes de no aceptar lo que tenían que aceptar. Prefirieron mejor quedarse en su estado de pecado, en seguir la corriente del príncipe del aire, el que gobierna este mundo, pero no aceptar a Cristo Jesús. ¿Y qué del rey Agripa? Un rey que entendió perfectamente, que lo hizo responder, por poco me persuades en ser cristiano. Sin embargo, no tomó la decisión. Personas que vienen a mostrarse que son cobardes en su vida, y aún fueron gentes inteligentes, gentes de eminencia en aquel entonces, y ellos no aceptaron a Cristo Jesús. Y hoy en nuestros días tenemos agentes similares a estos, que entienden perfectamente su vida, entienden su relación, su estado ante Dios, y aún así, ¿verdad?, no tienen la suficiente valentía para poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para su vida y para que lo hagan con convicción. Uno pregunta entonces, ¿dónde está el amor? El amor está claramente en el mundo, en las cosas materiales, en las cosas que no tienen ningún significado. No sé hasta cuándo nos vamos a dar cuenta del concepto de Job, capítulo 1, versículo 21, y nos dice, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. No sé hasta cuándo entendamos el concepto que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, que debemos de ser contentos con lo que Dios nos da. Todos sus conceptos claramente nos dan a entender que la prioridad en nuestra vida es de alcanzar los propósitos de Dios, pero con convicción. Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por lo que en esta mañana, porque el tiempo ya se nos terminó, hermanos, quisiera hablar de otras cosas, sin embargo el tiempo ya se nos terminó. Por lo que en esta mañana miramos nosotros que la palabra del Señor, la lección, ¿verdad?, de Esther es la siguiente: ser valiente hacia avanzar al cumplimiento del propósito de Dios con valentía. Mi pregunta a nosotros esta mañana: ¿eres un valiente? Si eres un valiente, ¿conoces bien los propósitos de Dios en tu vida? Y si los conoces bien los propósitos de Dios en tu vida, ¿cómo estás avanzando
con convicción para cumplir estos propósitos en tu vida. Póngase a pensar. Pensemos bien el asunto. Mientras nos ponemos de pie, tomamos un canto de invitación.